Sabes, quiero hablar hoy porque hoy es un día especial, porque sabes que el año tiene 52 domingos y hoy estamos en nuestro domingo 52, a punto de cerrar un ciclo espiritual. Y si viniste aquí pensando de que era una reunión normal, no es una reunión normal, es una reunión donde estamos cerrando el 2024 y vamos a, dentro de unos cuantos días, aperturar con esa reunión del día 1. Por eso te animo a que no te la pierdas. Y sabes, los planes que Dios tiene para nosotros este 2025, la Biblia los describe como planes de bien y no de mal. Y eso es de lo que quiero hablar un poco hoy, porque fíjate de que una de las cosas que Dios me hablaba en estos días, porque la pastora me cruzó en un pasillo y me dijo, ¿de qué piensas hablar el domingo? Y le dije, pues seguramente hablaré de cerrar ciclos y de momentos de transición. ¿Y sabes lo que pasa en el mundo espiritual? Para alguien normal, probablemente es que los días van a pasar y yo voy a continuar con mi misma rutina. Voy a continuar en mi mismo trabajo, voy a continuar viviendo en mi misma casa, si no te mudas, voy a continuar con la misma persona a mi lado, voy a continuar con esto y como que todo sigue igual. Pero en el mundo espiritual hay una transición y por eso es lo que creemos espiritualmente. Por eso el año pasado, si eres de esta iglesia y has estado todo este año, sabes que la palabra que Dios nos dio es que iba a ser el año de la recompensa. Pero hay algo en el mundo espiritual para que este año 2025 se convierta en el año de la doble porción. Y quiero animarte a leer una historia en la Biblia que está en Mateo capítulo 14 y es de lo que quiero hablar hoy, un momento de transición como el de hoy. Hoy cerramos el año en esta iglesia, pero nos disponemos a recibir todo lo que viene por delante de parte de Dios. Y Mateo capítulo 14 versículo 22 narra una famosa historia de Jesús caminando sobre las aguas. Y quiero leerla contigo, así que me gustaría que desde el versículo 22 en adelante leamos y dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas y mientras estaba allí cayó la noche. Y mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se habían levantado fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, que yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó y le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y le dijo Jesús: sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando el fuerte viento y las olas se empezaron a mover, se aterrorizó y comenzó a hundirse y dijo: sálvame, Señor. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: tienes poca fe, porque dudaste de mí. Y cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo y entonces los discípulos adoraron: de verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Y sabes, esta historia normalmente es maravillosa, es extraordinaria, desafía la realidad, porque yo no sé si tú has visto a alguien caminar sobre el agua, pero yo todavía no lo he visto. Hay ahora inventos y hay cosas que te hacen como volar en el agua, pero la Biblia dice de que Jesús caminaba sobre las aguas en una noche de tormenta, donde Dios le dice a los discípulos: quiero que vayan de un lado a otro del lago. Y esto es súper poderoso, porque siempre nos han mostrado esta historia como un milagro de que nos falta fe. Jesús y Pedro, y Jesús diciéndole: te falta fe. Pero detrás de toda esta historia hay una historia de transición, hay una historia de cruzar al otro lado. Y por eso le vas a decir al que está al lado tuyo: vamos a cruzar al otro lado, vamos a cruzar al otro lado. Y sabes, pasar al otro lado es lo que Jesús les quería enseñar. Y si tú lees un poquito más arriba de Mateo capítulo 14, 22, lo que sucede justamente antes de ese momento es que Jesús hace un gran milagro de multiplicación de panes y peces. Y estaba predicando Jesús y la noche cayó.
Y entonces los discípulos le dicen, es hora de que echemos a la gente para que vayan a comer a sus casas. Como cuando el pastor dice, vamos a terminar porque seguro que ya tenemos hambre. Entonces nos mandan a la cafetería. ¿Y qué es lo que sucede? Que los discípulos están ahí, le traen unos panes y unos peces a Jesús, y Jesús le da de comer a 5,000 hombres, más mujeres, más niños, y cae la noche. Y entonces Jesús dice, yo voy a despedir a la gente, ustedes crucen al otro lado. Y aquí es donde comienza esta historia de transición maravillosa. ¿Qué es lo que había de un lado? Fíjate que de este lado del mar de Galilea, lo que hay es Jesús multiplicando panes y peces. De este lado del mar de Galilea, Jesús les había mostrado cómo podía convertir el agua en vino y que la fiesta no terminara. De este lado del mar de Galilea, Jesús hizo que una mujer con flujo de sangre, que por 12 años estuvo deseando encontrar solución a un problema, a una sanidad, vieron cómo Jesús sanaba. De este lado del mar de Galilea también vieron a Jesús sanar a la hija de Jairo. De este lado del mar de Galilea habían visto ya cómo con una sola palabra Jesús era capaz de traer milagro sobre la vida de un sirviente de un soldado romano. De este lado del mar de Galilea habían visto a Jesús obrar de una manera sobrenatural. Pero Jesús los manda a que ellos pasen al otro lado. Y sabes, esto es una sensación bastante extraña, porque quizás hoy en una reunión de transición, domingo 52 del año, a punto de entrar a un nuevo año, es un domingo de transición. Es un domingo para que estemos muy agradecidos por todo lo que Dios ha hecho, pero con la seguridad de que Dios nos está mandando a cruzar al otro lado. Al otro lado hay un 2025. Al otro lado, ¿sabes qué es lo que había al otro lado para los discípulos? Al otro lado estaba el monte de la transfiguración. Al otro lado iban a ver morir a Jesús, iban a ver resucitar a Jesús. Al otro lado iban a estar en el aposento alto, iban a ser llenos del Espíritu Santo. Al otro lado habían muchas más cosas. Y sabes, esto es una sensación como extraña, rara, porque no quiero que uno malinterprete esto, porque la pastora acaba de decir que agradezcamos a Dios por todo, y yo estoy muy agradecido con Dios, y yo sé que tú también estás muy agradecido con Dios este año, y estamos expectantes por todo lo que viene en el año 2025. Y es una decisión como rara, difícil de expresar, porque Jesús, estamos agradecidos por todo lo que has hecho, pero estamos seguros de que tú tienes todavía más cosas por hacer. Y eso es lo que estaba pasando en esa pequeña barca. En esa pequeña barca estaban los discípulos en un momento en el que tenían que saber cómo pasar al otro lado. La pregunta es, ¿cómo vamos a pasar nosotros al otro lado? ¿Cómo vamos a llegar a nuestro 2025? ¿De la misma forma, de la misma manera, con la misma actitud? ¿O vamos a aprender de lo que estos discípulos aprendieron en esa noche oscura que vivieron? ¿Y sabes qué es lo primero que ellos aprendieron? Aprendieron una cosa, y es como una cosa tan increíble, porque a mí me han preguntado muchas veces cuando estoy por acá por la iglesia y me dicen, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que piensas hacer para el año 2025? Tal vez ya te lo han preguntado a ti también. Y yo digo, no lo sé, porque la verdad estoy muy contento por todo lo que Dios ha hecho, pero a la misma vez con miedo de lo que va a venir por delante. Y esa es una sensación bastante compleja, pero siendo el último domingo, fíjate de que después de todo, nosotros estamos aquí y parece que algo termina, pero realmente no termina, nuestra vida va a continuar. Y algo poderoso sucede, porque fíjate que yo estaba pensando en lo triste que es quedarse en un casi. Los discípulos empezaron a transitar en eso, y hubo un momento en el que se detuvieron en medio del mar de Galilea y parece que no iban a llegar. Y Jesús tuvo que hacer una intervención poderosa, maravillosa, y finalmente se calman las aguas y los vientos, pero casi que no llegan. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿casi nos convertimos en líderes este año? ¿Casi nos convertimos en hombres de Dios? ¿Casi nos convertimos en una mujer virtuosa? ¿Casi quizás nuestra familia
se convirtió en una familia sacerdotal. Casi en Oasis, porque esto sí lo he pensado mucho. Y estamos en un momento de transición. Y las transiciones son el comienzo de algo nuevo. Venir a este lugar fue una transición. Pero venir a este lugar, yo digo, Señor, por favor, que nosotros tengamos la revelación de lo que sucede en ese mandato que Jesús dice que pasemos al otro lado. Porque podemos quedarnos como una iglesia que casi consiguió un avivamiento. Podemos quedarnos y convertirnos en una iglesia que casi hicimos que esta ciudad conozca de Jesús. Podemos quedarnos en este mandato de pasar al otro lado en una situación de casi consigo montar mi empresa. Casi de verdad consigo vivir la vida sobreabundante que me han hablado en la iglesia. Casi de verdad, casi que logro eso que tanto estaba anhelando. Y sabes, si hoy entiendes de que Dios quiere hacer hoy un día de transición, el 2025 vas a poder cruzar al otro lado. Vas a poder cruzar al otro lado y no quedarte solamente en el casi. Y sabes, yo he visto tantas personas empezar algo y no llevar hasta el final eso. ¿Y sabes por qué es? Porque en algún momento de esta transición que Dios dice vamos al otro lado, es el momento de dar nuestro próximo paso, es el momento de avanzar, nos quedamos ahí paralizados. ¿Y qué fue lo que pasó para que esta gente se quedase paralizada? Es algo muy curioso, porque quiero mostrarte el mar de Galilea, porque el mar de Galilea no es mar profundo, no es que se hayan ido como a un mar que tú sabes como el Postigué que no ves el final. El mar de Galilea no es un mar, es un lago, pero le pusieron mar. Y es de agua dulce, no es agua salada. Y de ancho tiene 12 kilómetros. Lo normal es que este mar lo hubieran cruzado en 3 horas. Con la barca de la época. Pero la Biblia dice de que ellos empezaron en la tarde, fueron pasando las horas, pasaron más de 3 horas y todavía no habían llegado, y llegan las 3 de la mañana y se quedaron y no habían conseguido llegar al otro lado. Y quizás personas aquí con 40 años diciendo, yo todavía no me he casado, no tengo familia, no tengo hijos. No sé qué está pasando, ¿por qué no he llegado al otro lado? ¿Por qué no se está cumpliendo lo que esperaba que se cumpliese? Quizás personas con 30 años o 40 o 50 diciendo, yo tenía planeado tener una vida estable, quizás tenía pensado ya haber comprado mi casa, quizás tenía pensado tener unos ahorros, pero no está sucediendo. Quizás personas hoy pensando, oye, tengo mujeres. Tengo 35 años, el año pasado hablé con tantas chicas con respecto a esto, tengo 35 años y empiezo a pensar de que debería tener un hijo. En España se dice se me está pasando el arroz, pero empieza a ser como una preocupación y debería tener un hijo y no sé por qué no está sucediendo, no sé qué estoy haciendo mal, estoy remando, estoy yendo a la iglesia, estoy creyendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tengo ese hijo? ¿Por qué no tengo esa familia? ¿Por qué no tengo esa persona? ¿Por qué no tengo esa libertad financiera? ¿Por qué no he llegado donde yo se supone que debería haber estado? Y esto le pasó a estos discípulos en medio del mar de Galilea. Solamente eran 3 horas, pero empezó a alargarse el tiempo y no llegaban y no sabían por qué no estaban llegando. Y sabes, eso es algo muy curioso, porque en esta historia ellos empezaron a vivir lo que se llama una frustración, porque se quedaron en la transición y no fueron capaces de llegar al otro lado. Y algo especial sucede porque, ¿sabes? No solamente te pasa a ti, también me pasa a mí, nos pasa a todos, nos pasa a los líderes, a los pastores, que decimos, Señor, a veces entramos en frustración y decimos, ¿por qué no está sucediendo lo que debería suceder? Pero este año, esta reunión es para decir, Señor, tú nos estás mandando a pasar al otro lado. ¿Por qué tienes que venir el día 1? ¿Por qué tienes que creer en esta reunión que vamos a orar porque la transición se va a completar y vamos a pasar al otro lado? Porque eso se llama fe. Después de todo esto le dice Jesús, te faltó un poquito de fe, dudaste.
Y sabes, venir a una iglesia como esta y recibir la palabra que Dios te da y salir de aquí creyendo que solamente es motivación, no. Tienes que echarle fe. ¿Sabes qué es lo que sucede? Quiero contarte una frustración nuestra también, porque a veces las cosas son así y uno no sabe por qué. Pero hoy, después de esta reunión, vamos a orar para que la transición se complete. En Oasis llevamos 13 años y a veces pensamos, no tiene sentido lo que nos ocurre. Llevamos 13 años y a veces decimos, Señor, después de 13 años debería estar todo mucho más ordenado. Señor, después de 13 años no tenemos a nadie en sonido. Y eso nos frustra y se supone que es una iglesia muy grande y con muchas personas, pero no hay nadie que pueda llevar sonido. Señor, después de 13 años y después de ver todo lo que tú has hecho, a veces luchamos con pagar las cosas básicas, cubrir los gastos. Decimos, Señor, no entendemos por qué pasa eso. Quizás te pasa a ti también. Pero hoy quiero animarte a una cosa. Y es que quiero darte las gracias por ser valiente. Porque yo sé que los pastores han sido valientes. Yo sé que muchos líderes en esta iglesia han sido valientes. Yo sé que en tu vida personal seguramente has sido valiente. Porque no has dejado de remar incluso aunque las cosas no hayan salido bien o no hayas visto todavía nada. O estés en medio de esa barca diciendo, ¿por qué estoy remando y no llego a ningún sitio? Has sido valiente. Porque solo te bastaba dejar de remar para volver a la orilla y que el mismo viento te lleve de nuevo al sitio donde comenzaste. De hecho, solo falta quedarse quieto para uno no avanzar. Y sabes, vas a decirle al que está al lado tuyo, eres valiente. Eres valiente porque estás aquí en esta reunión, porque estás remando y estás creyendo por todo lo que Dios va a hacer. Y aunque no has visto todavía cosas, eres valiente. Eres valiente, somos valientes en esta iglesia. Sabes, hay días donde no vemos como el fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, pero hay esperanza porque Jesús viene y se muestra en la barca. Y es algo curioso. ¿Por qué? Porque Jesús aparece en medio de esto y dice, tengan ánimo, tengan ánimo. Y a mí me llama mucho la atención esto porque a veces yo he escuchado amigos, a personas diciendo, no, en la iglesia te animan, te dan palabras bonitas, te escuchan. Y yo digo, no, yo no soy un motivador, el pastor tampoco es un motivador. Nadie de los que seguimos aquí intentamos motivar a las personas. Te animamos y la Biblia lo deja súper claro. Dice, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y es Jesús diciendo, yo estoy aquí. Y por eso es la razón por la que estamos animados. Por eso es la razón por la que estamos agradecidos. Quiero contarte de que Jesús les dice, vayan y crucen al otro lado, yo voy a estar en la colina. Y quiero mostrarte la colina porque la gente que ha ido a Galilea sabe de que esa es la colina donde Jesús empezó a orar. Y tú viste el mar de Galilea, que era un laguito así redondo. Y la gente que ha ido a ese monte dice de que cuando suben al monte se ve todo el lago, desde comienzo hasta el final. Y algo curioso empezó a pasar por mi cabeza porque yo dije, Señor, qué curioso que tú te le apareces a los discípulos y ellos empiezan a decir, es un fantasma. Y en la Biblia la palabra fantasma, y yo decía, qué curioso. ¿Y sabes por qué? Porque los discípulos pensaron de que Jesús había desaparecido y había aparecido nuevamente para rescatarlos. Pero Jesús estaba en esa colina viendo a sus discípulos como estaban en medio de la transición. Y sabes, yo me puse a pensar en una cosa. ¿En cuántos de nosotros en algún momento hemos creído en una versión fantasma de Jesús? Creyendo de que Jesús aparece y desaparece de nuestra vida. Creyendo de que Jesús nos dejó en algún momento, creyendo de que Jesús no está cerca ni pendiente de nosotros. Pero sabes, hoy, igual que Jesús le recordó a esos discípulos en medio de la transición, no es que me fui, no me desaparecí, no voy a venir ahora a rescatarte, sino que nunca he dejado de verte. Porque Él estaba ahí viendo lo que ellos estaban pasando y en el momento de mayor angustia, de mayor inseguridad, en el momento en el que ellos pensaban de que ya era el final,
Jesús desde arriba les estaba viendo y dijo, es el momento perfecto para ir. Y la Biblia dice que a las 3 de la mañana, y sabes, la Biblia no hace nada por casualidad, ni Dios hace nada por casualidad, porque el número 3 significa perfección. Y Jesús decide aparecerse en el momento perfecto a las 3 de la mañana y dice, chicos, tengan ánimo, porque yo estoy aquí. Por eso le vas a decir al que está al lado tuyo, ten ánimo porque Jesús está aquí, está con nosotros. Ten ánimo porque Jesús está con nosotros y Él quiere que nosotros pasemos al otro lado. Y eso es lo que hoy estamos creyendo, ¿sabes? Hoy, después de esta reunión, tienes que salir pensando de que no van a pasar unos días normales donde nos juntemos a comer y a después comer el calentado. No. Hoy estamos en una reunión espiritual donde vamos a creer de que Dios está haciendo una transición para que nosotros pasemos al otro lado. Y lo primero que Jesús hace es lo siguiente. Pedro le dice, Señor, si eres tú, dame una señal. Y a veces como nosotros, ¿no? Señor, antes de ver si de verdad eres tú, si de verdad eres tú el que me está guiando, dame una señal. Y Jesús le dice, ¿quieres una señal? Sal de la barca. Sal de la barca. Y para pasar al otro lado tú te estarás diciendo, bueno, ¿qué significa eso? Y quiero ser bien específico con esto. Porque si tú quieres pasar al otro lado y no quedarte en casi me convierto en un gran hombre de Dios, casi me convierto en una mujer virtuosa, casi consigo levantar mi ministerio, casi consigo mi empresa, casi consigo lo que Dios me dijo. Entonces necesitas hacer esto, pedirle una señal a Dios, y lo primero que dice el Señor es, sal de la barca. Y eso es algo bien interesante, porque salir de la barca, ¿qué es? Salir de la barca es salir de nuestra zona de confort. Salir de ese espacio donde nos sentimos cómodos, familiares. Y salir de la barca para muchos va a ser salir de ese trabajo en el que tienes tanta confianza. Salir de la barca para otros va a ser empezar a romper tu círculo de influencia y dejar entrar a más personas a tu círculo de influencia para que puedas crecer y avanzar. Salir de la barca va a significar que tú puedas extenderte más allá de tu seguridad. ¿Y sabes por qué? Porque hay una cosa bien interesante para que esto sea más práctico. Cuando tú llegues a tu casa y que no solamente escuches este mensaje y se te olvide, si estás casado, coges la mano de tu esposa, si estás solo, te coges las manos así, y lo que vas a hacer es preguntarte, ¿cuál es mi zona de confort? ¿Dónde es que yo me siento cómodo? Y la primera pregunta que te vas a hacer es, ¿cómo estamos viviendo? Si todo lo que tú haces y tienes en tu vida, todo lo que consigues depende solamente de ti y de tus fuerzas, es que estás en tu barca. Si todo lo que tú haces, todo tu esfuerzo, todo tu dinero, todo está bajo control tuyo, estás en tu barca. Y entonces Jesús le dice, Pedro, por favor, sal de tu barca si quieres ver y cruzar al otro lado. ¿Quieres ver la señal? ¿Quieres cruzar al otro lado? Tienes que salir de tu zona de confort. Este año, te voy a contar una historia personal. Este año con Val estuvimos viviendo en casa de su tía. Tú sabes que la historia de los pisos aquí se volvió una locura. Y yo empezaba a hablar con amigos, no, estoy pagando 400 en habitación, no, este piso que alquilamos es 800. Y antes eso era muy extraño. Y nosotros dijimos, bueno, la tía de Val nos dejó un precio, pero 400 euros pagábamos en un piso. O sea, nadie. Y dijimos, Señor, estamos muy cómodos acá, estamos como en esta zona de confort, pero nosotros queremos que nuestra célula crezca. Nosotros queremos ayudar a más personas. Nosotros queremos invitar a las personas a nuestra casa a compartir en la mesa como lo hacía Jesús y poder predicar de Él así. Y no lo podíamos hacer porque la casa era muy pequeñita. Y sabes, dijimos, bueno, vamos a salir de nuestra zona de confort. Y lo que nos tocó hacer es buscar un piso y darnos cuenta de que no íbamos a encontrar nada por 400 euros. Nada.
500, 600, 700, 800. Finalmente encontramos uno y nos vamos a mudar el 5 de enero. Pero eso es para mí. Y yo decía, Señor, llegué a mi casa, lo hablábamos con Val muchísimas veces y decíamos, ¿cuál es nuestra zona de confort? ¿Dónde es ese lugar donde nos sentimos cómodos? Porque con nuestros trabajos pagamos 400 euros fácilmente. Pero pagar 800, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos creer que Dios proveerá de manera sobrenatural. Necesitamos creer de que milagrosamente Él abrirá puertas, caminos, espacios, cielos, lo que sea, para poder afrontar todo. Por eso esta prédica es para que tú te vayas y reflexiones después. ¿Cuál es mi zona de confort? Y tengo que salir de ella. ¿Para qué? Para que tú entres y te pase como Pedro, que empieces a ver el poder de Dios en movimiento en tu vida, que empieces a ver cómo Dios es capaz de hacer cosas que se escapan de nuestro control. Es donde Dios va a actuar, pero para eso necesitas salir de la barca. Para que estos discípulos pudieran cruzar al otro lado, necesitaron salir de la barca, salir de la zona de confort. Fíjate que algo curioso de todo esto es que esta palabra es para líderes, pastores, voluntarios y creyentes. Y con los años pasa una cosa, yo me he dado cuenta. Con los años pasa que nos vamos como asegurando el futuro. Nos vamos haciendo más conservadores. Nos vamos haciendo más cuidadosos al tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay más en juego, hay más que perder. Líderes de esta iglesia, quizás los que llevan más tiempo, Marcos, Francis, Campo, Akira, Omar, Steffi, ellos que llevan mucho tiempo en la iglesia, llevan estos casi 12, 13 años que lleva la iglesia, y estuvimos dispuestos a creer cuando no había nada. Y eso es desafiante. Pero con el paso del tiempo, en la vida y en la vida personal también, cuando eres jovencito estás dispuesto a hacerlo todo. Pero cuando ya tienes 40 empiezas a pensarte cada decisión que vas a tomar. Y yo digo, Señor, en la vida espiritual también pasa algo parecido. En la vida espiritual nos vamos envejeciendo y nuestro espíritu se envejece. ¿Y sabes por qué creo que es una palabra para líderes? Porque tenemos que estar dispuestos a creer como cuando creíamos al comienzo. Eso significa salir de la barca. Salir de la barca significa que vamos a estar dispuestos a confiar y no buscar esa seguridad, porque a medida que vamos creciendo, crece esa necesidad de buscar seguridad, crece esa necesidad de pensarse bien las cosas. Pero ¿sabes? No podemos pretender conseguir lo mismo que conseguimos antes cuando le creíamos a Dios sin nada, que ahora tomando decisiones basadas en la seguridad y en la lógica. ¿Sabes que llegamos a este lugar tomando pasos de no teníamos ni un euro y los líderes saben de que en estos días nos entregaron un reporte que no teníamos, te lo aseguro, ni 1,000 euros en la cuenta de la iglesia, pero finalmente esta construcción nos costó más de 105,000 euros. Y eso, cuando empezamos la iglesia, cuando empezamos la construcción, no lo teníamos. Y eso fue salir de la barca y empezar a pisar sobre un terreno que no sabíamos si nos íbamos a hundir. Y en la vida personal también es así. Sabes, a lo largo de este tiempo yo he visto también como líderes y voluntarios, o va a pasar, porque en la vida personal también pasa, que de repente van pasando los años y pretendemos que otra persona venga y haga lo que nosotros hicimos al comienzo. Y los padres son así también con los hijos. Dicen, bueno, si yo sufrí, tú también tienes que sufrir. Y pretendemos hacer eso. Pero sabes, algo increíble sucede cuando nosotros empezamos a creer a Dios y a decir, Señor, voy a estar dispuesto a salir de mi zona de confort. Voy a estar dispuesto a caminar sobre lo que no conozco, sobre lo que no sé, sobre lo que no veo seguro, sobre lo que no entiendo, como lo hice al comienzo. Y que en tu fe
y en tu vida espiritual tu espíritu no se envejezca y se convierta en un espíritu que solamente esté buscando la seguridad, sino que sea capaz de creer en todo lo que Dios puede hacer. ¿Sabes cuál es ese espíritu que necesitamos mantener? Porque tú puedes tener 50, 60, 70 años, puedes tener 30, 40, puedes tener muchas cosas y sentir que tu seguridad está basada en eso, pero el espíritu que necesitamos es el espíritu de Josué y Caleb. Ese espíritu que cuando ve lo que está por delante dice: vamos a ello, vamos a ello. No sé cómo lo vamos a hacer porque hay muchos gigantes y porque la tierra es muy grande, pero vamos a conquistarlo. Ese es el espíritu que necesitamos y da igual, y por eso siempre decimos que esta iglesia tiene que tener un espíritu joven. Te hablo de Oasis, pero en la vida personal, para muchos quizás salir de la barca este año va a ser empezar a ofrendar. Para muchos salir de la barca va a ser empezar a servir. No, es que no voy a poder hacer todas las cosas que hago porque si sirvo pues tengo que estar más tiempo aquí. No, si ofrendo pues me falta más dinero, ¿cómo voy a hacer para pagar las cosas? Eso es salir de la barca. Servir es salir de la barca. Ofrendar es salir de la barca. Abrir una célula es salir de la barca. Líderes y voluntarios que están aquí que ya tienen una célula, salir de la barca es tener más de una célula, 2 células, 3 células, 4 células, 5 células. Salgo de la barca y estoy dispuesto a abrir camino para que Dios haga lo que Él dijo que iba a hacer, y era llevarnos al otro lado, llevarnos a pasar al otro lado. ¿Sabes? Dile al que está al lado tuyo: vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar al otro lado en este año 2025. Vamos a pasar al otro lado. Y sabes, hoy estamos en reunión de transición. Y fíjate que hay otra cosa que es necesaria para pasar al otro lado. Para pasar al otro lado necesitas estar enfocado. ¿Y sabes qué pasó con Pedro cuando él empezó a caminar sobre las aguas? Dice que en algún momento él empezó a caminar sobre las aguas, estaba caminando sobre las aguas, yo creo que estaba asombrado diciendo qué es lo que está sucediendo, pero en algún momento dice de que empezó a mirar el viento, empezó a mirar la tormenta, empezó a mirar el rayo, empezó a mirar el mar y empezó a hundirse. Y sabes, es tan necesario para cruzar al otro lado estar enfocado, porque nuestro mayor enemigo van a ser las distracciones, los afanes de la vida, el buscar otras cosas, como lo describe la Biblia, nos va a poder desenfocar y entonces no cruzamos al otro lado. Pedro estaba caminando sobre las aguas, extraordinario, pero en algún momento dejó de poner su mirada en Jesús. Sabes que este año nada te desenfoque de Jesús. Y sabes, tantas cosas nos pueden desenfocar de Jesús. Y mira que yo siempre digo de que el enemigo usa siempre el mismo plan con todos. Y de repente te ofrecen esa oferta laboral que es para trabajar el domingo. Y te distrajo. Y de repente empezaste a tener una conversación que no deberías haber tenido y te distrajo. Y de repente empezaste a creer de que no era necesario estar conectado leyendo la palabra todos los días y te distrajiste. ¿Sabes? Yo creo que este año, para pasar al otro lado, necesitamos estar conectados con Dios cada día. Y los diagnósticos del mundo, de la sociedad, de las noticias, de lo que es, ¿sabes por qué te digo esto? Porque hay muchos de nosotros, y a veces nos ha pasado, a mí, a Val, somos generación Z, somos gente muy joven. Iniciamos nuestro día y lo primero que hacemos es abrir nuestro teléfono y es lo primero que ven nuestros ojos. La vida de otros, malas noticias, un panorama negativo de la vida. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Uno empieza a distraerse. Uno empieza a perder el enfoque. Por eso este 2025 toca levantarse y no moverse hasta que podamos recibir de Dios todo lo que Él tiene para nosotros. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la oración.
Sabes, cuando nosotros salimos a este mundo y empezamos a caminar y empezamos a ver las distracciones, empezamos a ver las olas, empezamos a ver los rayos, empezamos a ver la tormenta, empezamos a ver cómo van sucediendo cosas a lo largo del día, y de repente, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nos centramos tanto en la tormenta, en las nubes, en los rayos, en apagar ataques, en apagar amenazas, en que no se descontrole todo. ¿Y qué es lo que sucede? Que perdemos el enfoque de Jesús y así no se cruza al otro lado. Quiero animarte de verdad este año a que puedas mantenerte enfocado y no abandones todo lo que Dios tiene preparado para ti. Es más, no es para abandonar todo lo que Dios tiene este año, es para que te abandones en Dios. Y sabes, esto sí es otra vez para hacerlo específico, no es para que sea algo abstracto. Abandónate en Dios. Abandonarse en Dios es creer en todos y cada uno de los planes que Dios tiene para ti y no moverte hasta ver cómo Dios, quien dijo que pasáramos al otro lado, nos lleve al otro lado. Y eso es lo poderoso, porque abandonarse en Dios no es como mucha gente hace, como sí, voy a la iglesia, eso es abandonarme en Dios. No, abandonarte en Dios no es venir a la iglesia. Abandonarte en Dios es que todo lo que tú hagas, todo lo que tú decidas, todo lo que vayas a hacer, cada decisión que vayas a tomar, vaya filtrada por lo que Dios desea para ti. Eso es abandonarte en Dios. Y sabes, si lo haces, te aseguro que probablemente vas a poder llegar al otro lado. Y esta reunión de hoy, yo digo, Señor, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que llevarnos al otro lado. Como iglesia tenemos que entender de que algo en el mundo espiritual sucede, y mientras el equipo va subiendo, quiero animarte a que puedas ponerte de pie, y ahí donde estás vamos a orar, porque algo maravilloso sucedió cuando Jesús le dice: crucen al otro lado. Y tú has dado pasos y has sido fiel y has llegado hasta esta reunión. Y quizás no has llegado al otro lado y estás preguntándote: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sabes? Solamente vamos a orar por una cosa: que este año 2024 se cierre con toda la gratitud del mundo, pero que cada uno de nosotros entremos al 2025 confiados, seguros, para creer en Dios, para creer en sus planes, que son buenos y no malos, que Él tiene un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros en este año 2025. ¿Sabes? Creo con todo mi corazón de que este milagro no fue una casualidad, no fue una historia para decirle a Pedro solamente que no tenía fe, sino que era para recordarle a sus discípulos de que Él los llevaría al otro lado. Si te has sentido estancado 2024, la esperanza es que el 2025 el Señor nos quiere llevar al otro lado. Y ahí donde estás vas a orar y con tu mano en el corazón le vas a empezar a decir al Señor: Señor, hoy he venido aquí a tu iglesia a escuchar tu palabra, Señor. Y hoy no son palabras humanas, Señor, sino que sé que es tu palabra viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y de nuestro espíritu. Y hoy, Jesús, estoy aquí porque quiero pasar al otro lado, Señor. Entiendo, Señor, que estamos en un momento de transición espiritual y todo lo que ha pasado en este 2024 ha sido increíble, ha sido genial. Jesús, estoy agradecido por lo bueno y por lo malo, Señor, pero no me quiero quedar viviendo de las glorias pasadas, no me quiero quedar viviendo de los milagros que tú hiciste, no me quiero quedar recordando solamente lo que hiciste en unas áreas de mi vida, Señor, sino que estoy expectante por cruzar al otro lado y ver todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy oramos, Señor, y creemos, Señor, que a partir de hoy, Señor, cerramos esta etapa, cerramos este ciclo, Señor, de nuestra vida, de nuestra iglesia, y nos disponemos a entrar a un 2025 donde iremos de tu mano, donde iremos, Señor, enfocados, donde estaremos, Señor, dispuestos a salir de nuestra barca, dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Y hoy, Jesús, te pedimos, Señor, que tú seas quien nos llame, Señor.
llámanos, Señor, a salir de ese lugar. Y hoy, Jesús, te damos gracias porque sabemos de que tú no nos has abandonado en ningún momento. Tú siempre has estado pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Y hoy, Señor, momento perfecto, Señor, lugar correcto, Señor, situación correcta, Señor, para iniciar un nuevo comienzo, Señor. Hoy, Señor, momento de transición donde dejamos todo atrás, Señor, y estamos dispuestos a avanzar hacia adelante, hacia lo que tú tienes, Señor, hacia el futuro, Señor, que tú has planeado para cada uno de nosotros en este 2025, Señor. Hoy, Jesús, oramos por cada persona que está aquí. Y quizás tú estás aquí y dices: no sé lo que va a pasar en el 2025, pero aunque no lo sepas, Jesús tiene una idea, tiene un plan y tiene un futuro para el 2025. Planes de bien y no de mal. Una vida con propósito, una vida abundante. Y sabes, hoy si tú eres esa persona, solamente tienes que orar de la siguiente forma, diciéndole: Jesús, estoy dispuesto a cruzar al otro lado de tu mano. Estoy dispuesto a entrar al 2025 tomado de ti. Dispuesto a salir de mi zona de confort. Dispuesto a salir de ese lugar donde me siento cómodo, pero quiero cruzar al otro lado. Jesús, que tú apartes toda distracción que me aparte de ti, toda distracción que me roba el tiempo, toda distracción que sea trabajo, que sea familia, que sea amigo, que sea lo que sea, todo emprendimiento que tal vez me está distrayendo, todo aquello, Señor, que tú no lo tienes preparado para este momento, que me distrae y que me aparta de lo que tú tienes para mí en esta temporada. Señor, hoy lo ponemos en tus manos. Hoy, Jesús, estamos aquí y quizás hay personas que llegaron a esta reunión desanimados. Suele pasar. Pero hoy Jesús dice: ten ánimo, y no por esta reunión o por la música o por las luces. Ten ánimo porque yo estoy aquí. Y Jesús está aquí. Y si quieres, hoy es la oportunidad, porque la iglesia es un lugar de oportunidades y eso es lo que más me encanta. Hoy es la oportunidad para comenzar de nuevo. Hoy es la oportunidad para salir de estancamiento. Hoy es la oportunidad para no quedarse atrapado en esta transición, para no quedarse atrapado en el 2024, no quedarse atrapado en el pasado, no quedarse tampoco atrapado en lo que Dios hizo, aunque haya sido bueno, ¿sabes? Dios tiene todavía mucho más. Para los que quizás dicen: no, y yo lo pienso, ¿sabes? Yo digo, sé que Él sirvió en su iglesia o en su país, sé que muchos han servido en sus países, han sido voluntarios, han sido líderes, algunos hasta casi pastores, probablemente hasta lleven más tiempo que nosotros. Pero ¿sabes? Un momento de transición es para mirar a lo que Dios tiene por delante. Los discípulos habían visto muchas cosas increíbles y este año no lo vamos a volver a vivir seguramente. No vamos a entrar a construir otra vez este año 2025. Ya ha sido maravilloso, pero yo no quiero quedarme solamente con que construimos una iglesia. Quiero ver todo lo que Dios tiene por allí. Quiero ver lo que Dios va a escribir. Y tú también tienes que desear ver lo que Dios quiere hacer en el 2025. Hay más páginas de nuestro libro por escribir. Hay más páginas de nuestra vida todavía por escribir. Y por eso vamos a orar, porque la iglesia es una casa de oportunidades. Y así que si tú quieres aceptar esta oportunidad hoy, la oportunidad de cruzar al otro lado, entrar al 2025 de la mano de Jesús, ahí donde estás, vas a orar conmigo, vas a poner tu mano en el corazón y le vas a decir: Jesús, yo quiero cruzar contigo este año 2025 al otro lado. Quiero caminar de tu mano, quiero mantenerme enfocado. Jesús, quiero que tú seas quien reine en mi corazón. Y hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como el dueño de mis días, Señor. Y hoy me dispongo a cerrar este año 2024 y a entrar al otro lado de tu mano y ver todo lo que tú tienes para mí en el nombre de Jesús. Sabes, hoy si has hecho esa oración, ten por seguro de que a partir de hoy empiezas algo nuevo.
Y mientras adoramos con el equipo, vamos a estar orando y creyendo por eso. Y ahí los líderes de esta iglesia, los voluntarios, esta reunión es especial. Olvídense que estamos sirviendo. Olvídense de todas esas cosas y simplemente vamos a cerrar este tiempo de nuestra iglesia especial. Que no se vaya nadie, ni en la alabanza ni en la adoración, porque estamos cerrando un año histórico, estamos cerrando un año especial y a la misma vez estamos entrando al otro lado que Jesús tiene preparado este 2025. Por eso vamos a adorar en esta mañana. Y todo vuelve a ti.